Buenas noches, señoras especialistas. Quien les habla es la formadora macrorregional Lilian Paduro Pérez y en esta oportunidad me toca compartir con ustedes la sesión taller número 3. Obtenemos información, no es obtenemos, es ya. Entonces, esta sesión es sobre obtener información de textos mixtos, ¿no? Ya. Van a disculpar, acá arriba está mal el título, ¿no? Es textos mixtos, ¿no? ¿Qué competencias, qué capacidades vamos a manejar? Comprende textos escritos, nuestra única competencia. La capacidad, vamos a manejar las tres: recupera, infiere y reflexiona. En cuanto a los indicadores, pues localizan información relevante con estructura compleja y vocabulario variado. En cuanto al infiere, vamos a manejar los tres indicadores, ¿no? Deduce el propósito de un texto con estructura compleja, deduce las características y cualidades de personajes, objetos y lugares en el texto, deduce el tema y la idea principal en textos de estructura compleja y con diversidad temática. En cuanto a la capacidad, reflexiona, las cosas de la tecnología a veces nos pueden encontrar. En cuanto a reflexiona, de los dos indicadores que maneja esta capacidad, vamos a trabajar con opina. Opina sobre el tema y las ideas del texto con estructura compleja. La lectura es El castillo de Guarmey, el hallazgo más importante desde Zipán. Tenemos aquí en este lado el solucionario o la cartilla de respuestas. Manejamos estas 5 preguntas. Vamos a ver que el tipo textual de este texto es expositivo. El género textual es noticia y es una infografía, ¿no? El formato textual es mixto, ¿no? Aquí, a pesar que tiene un formato, ustedes saben, uno continuo y otro discontinuo, ambos son de corte expositivo, ¿no? Aquí está, ¿no? Porque este texto es de formato mixto. Hay que tener mucho cuidado con cuando indicamos que es un mixto o cuando es un múltiple, porque se podría confundir, algunos podrían creer que este es un múltiple, ¿no? Es un texto formato mixto porque tiene continuo y seguido sin ningún título, aparte, hay dos infografías. Pero si nosotros tuviéramos acá este continuo, el castillo de Guarmey y el hallazgo más importante de Zipán, y tuviéramos esta infografía que tuviera un título, cámara funeraria, acá arriba, no así, sino cámara funeraria, y como si fueran dos textos diferentes, ahí sería múltiple, ¿no? Pero aquí no, ¿no? Esto más bien, ¿cómo nos damos cuenta que este es mixto? Porque estas imágenes que están acá están complementando la información que está acá, ¿no? Es igual, parecidas, tiene los mensajes, la información que se encuentran en estas infografías se encuentra acá, dentro de este texto continuo. Entonces, por ende, esto les sirve para complementar, para ampliar la información que tenemos en el texto continuo, ¿no? Ambos textos tienen en común el tema, pero presentan diferentes formatos, ¿no? Por eso es un formato mixto. Los textos mixtos tienen información en formato continuo y discontinuo. Por ejemplo, este texto expositivo está acompañado de imágenes, mapas y gráficos que tienen como fin complementar la información, ¿no? Como ya el complementar, ampliar la información que se tiene en el texto continuo. ¿Qué estrategia vamos a manejar para este texto? Vamos a manejar pues estrategias diferentes. Uno para el formato continuo y otro para el formato discontinuo, ¿no? Aquí tienen ustedes que es lo primerito, pues vamos a aplicar, vamos a hacer que los chicos lean, vamos a hacer preguntas predictivas, ¿no? De qué tratará esto, ¿no? Entonces, eso ya lo que estamos manejando, ¿no?
en la lectura, antes de la lectura, ¿no? Ya, ahora vamos a trabajar, después de eso, ¿qué hacemos? Vamos a hacer que los chicos lean, ¿no? Lo ideal es que hagan una lectura general de todo el texto. Después, en la segunda lectura recién, ahí empezar a separar en párrafos, ¿no? En llaves, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? Van a primero también identificar el tema del texto, de qué estamos hablando, de qué está tratando este texto, ¿no? En segundo lugar, vamos a identificar los párrafos, ¿no? Ahí ven ustedes, párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3. Van a identificar también los subtemas o los aspectos del tema que se va a desarrollar, es decir, de qué trata cada uno de los párrafos, ¿no? Hay que hacerles ver también a los chicos el tema, que cuando identifiquen el tema, es decir, de qué se está hablando en todo el texto. El tema nosotros sabemos que parte de todo el texto, ¿no? En cambio, los subtemas tienen que ver con cada párrafo, ¿no? Los aspectos que se tocan, que se tratan en cada uno de los párrafos, que tiene que ver obviamente con el tema, ¿no? En cuarto lugar, vamos a ver la idea temática, que es el enunciado más importante para explicar el subtema, es decir, ¿no? ¿Qué es lo más importante que el autor dice sobre el subtema, ¿no? Acá tienen ustedes, ¿no? De todo este texto vamos a identificar la idea principal, ¿no? La idea que diga, acá la idea temática de cada párrafo, ¿no? De cada párrafo. Eso es lo que vamos a identificar. Entonces, en primer lugar, vamos a identificar el tema del texto. Una vez que identifiquemos el tema del texto, vamos a identificar los párrafos, cada uno de los párrafos. Identificamos cada uno de los párrafos, vamos a identificar cada uno de los subtemas, ¿no? Aspectos del tema que se desarrollan en el texto. Una vez identificado esto, vamos a identificar la idea de cada párrafo. Una vez identificada la idea de cada párrafo, vamos a identificar cuál de las tres viene a ser la idea principal del texto. Como nosotros sabemos, solo hay una idea principal que parte de todo el texto, ¿no? Una cosa son las ideas temáticas y otra cosa son la idea principal del texto. ¿Qué es lo más importante que el autor dice sobre el subtema? Es lo relacionado a la idea temática. Acá hay un esquema consolidado del análisis del texto continuo, ¿no? Para algunos chicos tal vez podría ser engorroso, pero para otras personas, para otros tipos de estudiantes, sí, ¿no? Les gusta así, trabajar de esta manera, ¿no? El tema, ¿cuál es el tema del texto? La cámara funeraria. ¿Cuántos párrafos tiene este texto? 1, 2, 3. ¿Cuántos subtemas? Si se dan cuenta, lo mismo que se ha hecho en el texto, subrayando, marcando, trasladarlo acá, ¿no? Subtemas, cámara funeraria en el primer párrafo, en el segundo párrafo, la tumba imperial Wari, en el tercer párrafo, el contenido de la tumba, qué es lo que se ha encontrado dentro de esas tumbas, ¿no? Entonces, la idea temática de este primer párrafo, una cámara funeraria de la cultura Wari fue encontrada por un equipo de arqueólogos. Esa es la idea temática del primer párrafo. En el segundo párrafo, fíjense ustedes que estamos hablando de estos subtemas tienen que estar inmersos dentro de las ideas temáticas, ¿no? Porque estos son el sujeto de la oración que vendría a ser esta idea temática, ¿no? Lo hallado es una tumba imperial Wari de cámara que merece este nombre tanto por el ritual de entierro típicamente serrano como por el ajuar encontrado a su alrededor. En cuanto al tercer párrafo, el contenido es el contenido de las tumbas. Obviamente que aquí eso no está explícito acá, aquí se parafrasea, ¿no? Son 63 cuerpos hallados en la cámara, entre ellos 57 personajes de la nobleza, probablemente damas de la corte real pertenecientes a la élite imperial de los Wari, y 6 cuerpos que no tenían farros, posiblemente víctimas de un sacrificio ritual,
¿no? Aquí se ha parafraseado, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Y en este texto, la idea principal no está explícita. Junto con todas las ideas temáticas de cada uno de los párrafos, se va a armar esta idea principal, ¿no? Aquí va a ser interesante hacer trabajar a los chicos cómo identifican qué es lo más importante de cada uno de los de las oraciones, de las ideas temáticas, ¿no? De cada párrafo. Y entonces fíjense, ¿qué se dice del tema del texto? Ya sabemos que el tema del texto es la cámara funeraria. Entonces, ¿qué se está diciendo de la cámara funeraria? Es una cámara funeraria de la cultura Wari. De la cultura Wari, eso es el sujeto, ¿no? Nos dice que contiene una tumba imperial, tanto por el ritual de entierro como por el ajuar encontrado, fue encontrado por un equipo de arqueólogos. ¿No? Es una cámara funeraria de la cultura Wari que contiene una tumba imperial, tanto por el ritual de entierro como por el ajuar encontrado. Hasta aquí sería el sujeto. Fue encontrada por un equipo de arqueólogos. Este sujeto de acá, tal vez por querer resaltar quién es el sujeto, pero acá el sujeto es hasta acá, ¿no? Hasta encontrado. ¿Y qué cosa es lo que se dice de esto? Que fue encontrado por un equipo de arqueólogos. Esa sería la idea principal de este texto. Que sea a través de este texto continuo referente a la cámara funeraria Wari, ¿no? Esto es el trabajo entonces así esquematizado del texto continuo. Ahora vamos a trabajar el texto discontinuo. Fíjense, maestros especialistas, aquí hay una infografía. En esta infografía lo primerito que salta a la vista, hay que acostumbrar a los chicos a trabajar con colores, ¿no? Plumones, lapiceros, lápiz en todo caso, y hacer los círculos, ¿no? Así sin miedo, ¿no? De frente. ¿En cuántos aspectos podemos separar este texto discontinuo? Acá, uno, primero, el saltante, a la vista, uno, ¿no? Esto, la estructura de la cámara Wari, ¿no? Fíjense, hay un primer piso, hay un segundo piso. Es más, los chicos si quisieran también, tal vez podrían hacer hacer más fina el circulado, ¿no? El aspecto a tratar, ¿no? Pero no sería tan, porque acá todo esto tiene que ver con la estructura de esta cámara funeraria. Acá todo esto tiene que ver con la descripción de la cámara funeraria. Pero fíjense, si se pudiera, también se podría hacer un circulado, un análisis más detallado, piso 1, un aspecto, piso 2, otro aspecto, y la cámara funeraria, lo que es la cámara funeraria, otro aspecto, ¿no? Pero fíjense, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Pues identificar el tema del texto. Acá es pues la estructura de la cámara funeraria, ¿no? Encerrar en círculos cada uno de los aspectos del tema, ¿no? 1, 2. Les dije también que también se podría hacer más fino, tal vez, ¿no? Acá hay uno, acá hay otro, pero todo eso encierra la descripción de la cámara funeraria. También hay que colocarle nombre a cada aspecto, ¿no? En este caso, estructura, descripción. Acá podría ser, si se quisiera hacer más fino, piso 2, piso 1. ¿Qué es, no? Definición de cámara funeraria, ¿no? Así debemos de trabajar, ¿no? La infografía se presta para trabajar esa técnica que dicen scanning, ¿no? Y todo lo que ves en forma horizontal, ¿no? Horizontal. ¿Qué vemos horizontalmente? Piso, esto de acá que es ripio, esto de acá que son los fardos. ¿Qué ves en forma horizontal? ¿No? Un análisis así, para que no se nos escape ningún detalle, ¿no? Analizar así con los chicos. ¿Qué vemos en el primer piso? ¿Cuántos hay? ¿No? Se puede ir contabilizando cada uno de ellos. ¿Qué vemos acá? ¿No? En la letra E, en la letra F, ¿no?
Después también un trabajo así, en vertical, ¿no? En vertical, analizar uno por uno, uno por uno. Si no solamente una lectura global, sino así una lectura tanto horizontal como vertical, ¿no? Aquí tenemos la otra parte de la infografía, ¿no? Aquí hay otros aspectos, ¿no? Fíjense, en primer lugar está el del fondo, ¿no? Que vendría a ser todo lo que está al fondo, ese paisaje que complementa todo lo que está eh, donde se encuentra la cámara funeraria Wari, ¿no? El paisaje vendría a complementar la información también, ¿no? No está en un bosque, no está en el mar, cerca al mar, no, es un paisaje andino, ¿no? Entonces, acá hay un aspecto, ahora empezando a circular, hay un aspecto de qué trata esto, es la ubicación de la cámara funeraria, ¿no? Otro aspecto, el castillo Wari, su construcción, ¿no? Es un edificio multifuncional cuya construcción se utilizaron vigas de madera para armar los muros, etcétera, etcétera, ¿no? Acá hay un mapa, otro circulado. ¿Qué cosa es aquí? No sé, ubicación geográfica del castillo de Guarmey, fíjense, ¿dónde está? ¿No? En Ancash, ¿no? Y dentro de Ancash, la provincia de Guarmey, ¿no? Acá hay una imagen satelital del castillo Wari. ¿Para qué nos habrán puesto así esta imagen satelital? ¿Mm? Sería una de las preguntas. Fíjense que todo lo que estamos viendo a cada uno de estos aspectos, acá también tenemos otro, la distancia que hay hacia Lima, nos están refiriendo del castillo Wari a Lima, ¿cuál es la distancia? Se van a ver reflejada en las preguntas que nos van a hacer, ¿no? Entonces, cuando ya nosotros hagamos el análisis así detallado, aspecto por aspecto, a los estudiantes se les va a hacer mucho más fácil responder las preguntas que les plantea el texto, ¿no? Entonces aquí tenemos un texto que dice, ¿no? En los textos mixtos, bien construidos, es decir, que están bien construidos, que se acoplan bien, ¿no? Se complementa tanto la información del texto continuo con los componentes del texto discontinuo. Se acoplan de tal manera que todo nos va a servir, ¿no? Nos va a servir en su momento, ¿no? No son datos aislados que no los vamos a tomar en cuenta, no los necesitamos, no, se necesitan para ese texto, ¿no? Entonces, aquí tenemos ¿qué está complementando esta información? Pues el mapa, la imagen satelital, las descripciones de la construcción, la estructura y la descripción de la distancia, la imagen del fondo que unifica toda la información. Todo esto se apoya mutua y coherentemente. ¿Se dan cuenta? Todo lo que está acá en el texto. Esto de trabajar los textos discontinuos es muy interesante, queridos colegas. Siguiente. Y por último, para terminar, esto está extraído, esto de textos mixtos, no, para nosotros como docentes de comunicación no manejábamos esto, ¿no? De textos mixtos, ¿no? Esto es una definición, un concepto que trae PISA, ¿no? Entonces ahí en los libros PISA en 2015 he copiado estas reflexiones y sugerencias didácticas que nos da, ¿no? En un texto mixto, por lo general, todos los elementos que lo integran poseen un significado que da sentido a la totalidad, ¿no? Por ello, es necesario que cuando se revise con los estudiantes un texto de este tipo, se miren de manera minuciosa todos los detalles, inclusive o incluso los que parecen poco importantes. Por ejemplo, a veces los chicos, tal vez por dar una mirada así, a vuelo de pájaro, como generalmente trabajan los chicos, y se les puede escapar muchos detalles, ¿no? Por ejemplo, la imagen satelital, el mapa, leer esos pequeños detalles. Entonces hay que incidir con ellos en leer en forma tanto horizontal como vertical las infografías, ¿no? Es necesario que tanto para la comprensión como para la reflexión y valoración de un texto en general se proporcione al lector la mayor cantidad de elementos del contexto. ¿De qué fuente proviene? ¿No? Ya hemos visto, es una noticia, ¿no? Puede ser una noticia acompañada de una infografía, ¿no? ¿No? Si es parte de un libro, ¿no? Nos damos cuenta que no es de un libro, es de un texto
de una noticia, ¿no? Un artículo periodístico, ¿no? Es parte de un periódico o una revista, de un periódico, también puede ser de una revista, ¿no? ¿En qué sección se ubica? Puede ser tal vez en la parte de novedades, ¿no? Novedades, descubrimientos científicos, descubrimientos históricos, ¿no? En la parte cultural, ¿no? En la medida de lo posible también pueden darse antecedentes sobre el tipo de textos que contienen la publicación o datos sobre el autor, ¿no? Aquí podríamos tal vez hablar en qué otros textos pueden ellos haber conocido, en qué periódicos, qué revistas, ¿no? Si se asemeja a algo que hayan ellos leído alguna vez, etcétera, etcétera. Bueno, queridos maestros, esto es todo por esta sesión. Nos vemos en otra oportunidad. Muchísimas gracias.